Y si te dijera que algunas de las doctrinas que más se predican en tu iglesia vienen directamente del infierno, sí, así como lo oyes. Satanás no necesita destruir la iglesia con ataques violentos si puede infiltrarse con enseñanzas bonitas, espirituales, pero completamente antibíblicas. Millones de cristianos sinceros están siguiendo un evangelio adulterado, lleno de frases motivacionales, profecías manipuladas y un amor sin verdad. Y lo peor es que muchos no se dan cuenta. Hoy vas a descubrir 7 doctrinas peligrosas que el enemigo ha sembrado dentro del pueblo de Dios. Y puede que tú mismo estés creyendo alguna de ellas sin saberlo. Este no es un video para curiosos. Es un llamado urgente para despertar espiritualmente y volver al verdadero evangelio de Jesucristo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí puede literalmente salvar tu fe y tu eternidad. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encantaría saber desde dónde Dios está levantando a sus verdaderos adoradores. Y escucha esto, más del 70% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si amas la verdad, si estás sediento de una fe bíblica fuerte y real, suscríbete ahora, activa la campanita y únete a esta comunidad que está volviendo a las Escrituras, a la oración y al poder del Espíritu Santo. Imagina a un creyente sincero, arrodillado en su habitación, ojos cerrados, levantando su voz con fervor: yo decreto que seré bendecido hoy mismo. Suena espiritual, suena poderoso, incluso suena bíblico. Pero aquí está el engaño. No todo lo que suena cristiano viene de Cristo. Esta doctrina de declarar y decretar ha penetrado en muchas iglesias, y aunque parece un acto de fe, en el fondo puede esconder un grave error doctrinal. Todo comenzó con una mala interpretación de Job 22:28, donde se lee: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Lo que muchos no saben es que esas palabras no vinieron de Dios, sino de Elifaz, uno de los amigos de Job, a quien el mismo Señor reprendió más adelante por no hablar con verdad. Job 42:7. Basar toda una práctica espiritual en una declaración mal entendida puede ser como construir una casa sobre arena. Jesús jamás enseñó a sus discípulos a decretar bendiciones o a ordenar el futuro con palabras. Muy por el contrario, Él les enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. ¿Notas la diferencia? La oración bíblica no es una fórmula mágica para manipular la realidad, sino un acto profundo de sumisión al plan de Dios. Cuando convertimos nuestras palabras en decretos, muchas veces estamos tratando de imponer nuestra voluntad por encima de la suya. Eso no es fe. Eso es orgullo disfrazado de espiritualidad. Es creer que tenemos el poder de definir lo que solo Dios puede decidir. La verdadera fe no exige, confía, no declara con altivez, sino que se humilla con reverencia ante la soberanía divina. Y es aquí donde el enemigo encuentra espacio para infiltrar su astucia. Satanás no necesita que alguien se convierta en satanista para engañarlo. Basta con que crea en una falsa autoridad espiritual. Cuando un creyente empieza a decretar en lugar de rogar, deja de depender del Espíritu Santo y empieza a confiar en sí mismo. Es un desliz sutil, pero fatal. El acto de decretar coloca al hombre en el trono, como si fuera él quien gobierna los tiempos y las estaciones. En cambio, el Evangelio nos llama a tomar la cruz y seguir a Cristo, no a proclamar nuestros deseos como si fuéramos reyes sobre la tierra. Jesús mismo, siendo Dios, oró con lágrimas en Getsemaní diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Si Él oró así, ¿quiénes somos nosotros para decretar lo contrario? Muchos creyentes que practican esta doctrina no lo hacen por maldad, sino por falta de discernimiento bíblico.
Se les ha enseñado que declarar prosperidad, éxito y sanidad es un acto de fe y que si no lo hacen, están siendo incrédulos. Pero esto es un evangelio torcido que pone la confianza en las palabras del hombre en lugar de en la palabra de Dios. En lugar de buscar revelación en la Biblia, buscan fórmulas rápidas para obtener resultados. Y cuando los decretos no se cumplen, la culpa recae sobre ellos mismos. No tuviste suficiente fe, les dicen. Esto no solo hiere, sino que esclaviza espiritualmente, porque transforma la fe en una carga y la oración en una herramienta de manipulación, no en un acto de comunión con el Padre. Entonces, ¿qué deberíamos hacer como creyentes? Volver a la base, la oración humilde, la lectura constante de la Escritura, la búsqueda de la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos. La verdadera autoridad espiritual no se muestra en decretos, sino en obediencia. El apóstol Santiago lo dijo con claridad: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La clave no está en declarar, sino en someterse. Solo cuando reconocemos que no somos dueños de nuestro destino, sino siervos del Altísimo, podemos caminar en verdadera libertad. Y desde ahí, desde esa actitud de rendición, comienza a desmoronarse el orgullo espiritual que esta falsa doctrina ha sembrado en tantos corazones. Pero no nos detengamos aquí. Hay más máscaras que el enemigo ha logrado poner dentro del templo. Hoy en día, muchas iglesias han adoptado un lenguaje que suena optimista y empoderador. Se escucha en los pasillos, desde el púlpito, en las redes sociales. Decláralo y será tuyo. Habla victoria y atraerás victoria. Esta idea, conocida como confesión positiva, ha sido popularizada por predicadores influyentes y se ha metido tan profundamente en la mente de muchos creyentes que ahora parece inseparable de la fe cristiana. Pero, ¿realmente es eso fe? ¿O estamos usando nuestras palabras como una especie de conjuro moderno, con la esperanza de que el universo o Dios responda a nuestros deseos? Lo que comenzó como una distorsión sutil de principios bíblicos terminó convirtiéndose en una forma camuflada de hechicería verbal, donde el poder ya no está en Dios, sino en lo que decimos nosotros. La Biblia sí habla del poder de la lengua. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero una lectura equilibrada nos revela que no se trata de una autorización para manipular la realidad, sino de una advertencia sobre las consecuencias de nuestras palabras. El Evangelio nos llama a tener fe incluso cuando no vemos resultados, no a forzarlos con declaraciones. Hebreos 11:1 lo dice claramente: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita ver para creer. Tampoco necesita repetir frases como si fueran fórmulas mágicas. La fe verdadera se sostiene en la promesa de Dios, no en nuestra capacidad de verbalizar un resultado. El problema con la confesión positiva es que, en lugar de acercarnos a Jesús, nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. Es un evangelio donde las palabras se convierten en varitas mágicas, y si algo no sale como lo declaramos, entonces nos faltó fe, no lo dijimos con convicción, o tenemos pecado oculto. ¿Te das cuenta del peso que esto pone sobre los hombros del creyente? Ya no es Dios quien da la victoria según su voluntad, sino tú quien tiene que producirla con tus labios. Esto genera frustración, culpa espiritual y una imagen distorsionada del carácter de Dios. Porque la Biblia no enseña que Dios actúe como un genio de la lámpara esperando que elijas bien tus palabras. Él es soberano. Él actúa conforme a su voluntad perfecta, no conforme a nuestros decretos.
Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de cómo debe ser nuestra fe y nuestras palabras. En Mateo 26:39, cuando estaba a punto de enfrentar la cruz, no dijo, «Yo declaro que no sufriré». No, él dijo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». ¡Qué lección más poderosa! Jesús, siendo Dios, no usó palabras para escapar del dolor, sino que usó su boca para rendirse a la voluntad del Padre. Ese es el camino del Evangelio, fe que confía, no que controla, oración que se humilla, no que exige. ¿Qué pasaría si nosotros oráramos más y declaráramos menos? Si buscáramos revelación en lugar de resultados. Y aquí es donde muchos empiezan a despertar, porque no se trata de eliminar la confesión de nuestra vida, sino de entender su lugar. Debemos confesar fe, sí, pero una fe que se alinea con la palabra de Dios, no con nuestros deseos personales. Cuando nuestras palabras se llenan de verdad bíblica, entonces sí tienen poder, porque están en armonía con el Espíritu Santo. Pero cuando nuestras palabras nacen del ego, del miedo o de una mentalidad de consumo disfrazada de espiritualidad, no hay unción, no hay fruto, no hay transformación. Es hora de volver a poner a Cristo en el centro. Y para hacerlo, primero debemos identificar y desarraigar estas prácticas que nos alejan de la cruz, por más espirituales que parezcan. Y hablando de lo que parece espiritual, lo que viene a continuación te hará ver la profecía desde otro ángulo completamente distinto. Hay algo magnético en lo profético. Cuando alguien se levanta en medio de una congregación con voz firme y mirada intensa y dice, «Dios me dijo que», muchos escuchan como si estuvieran oyendo directamente del cielo. Y claro, la Biblia no niega el don de profecía. Al contrario, lo reconoce y lo celebra como parte del obrar del Espíritu Santo. 1 Corintios 14:1. Pero aquí está el problema. Lo que fue diseñado para edificar la iglesia se ha transformado en muchos casos en un espectáculo emocional, donde las palabras proféticas terminan teniendo más peso que la misma palabra de Dios. Eso es un grave desvío. Cuando las revelaciones personales comienzan a reemplazar las Escrituras, se abre una puerta peligrosa al engaño espiritual. Pablo fue muy claro cuando escribió a los tesalonicenses, «Examinadlo todo, retened lo bueno». 1 Tesalonicenses 5:21. La profecía debe ser examinada, no asumida ciegamente. ¿Y cuál es el estándar de evaluación? Siempre, sin excepción, la palabra de Dios. Si alguien dice que recibió una revelación que contradice lo que está escrito en la Biblia, esa palabra no proviene del Espíritu Santo, sino de otra fuente. Hoy, sin embargo, muchos cristianos han perdido este filtro. Se dejan llevar por el tono de voz, por la emoción del momento, por el prestigio del profeta. Y cuando eso ocurre, lo profético se vuelve tiránico. Porque si nadie puede cuestionar la palabra que alguien dice haber recibido de Dios, entonces, ¿quién tiene realmente la autoridad en esa iglesia? ¿Jesús o el profeta? Además, hemos llegado a un punto crítico, donde algunos creyentes ya no abren su Biblia diariamente, pero no pierden ni una transmisión en vivo de su profeta favorito. ¿Notas la gravedad de esto? Es una inversión del orden espiritual. En lugar de alimentar su fe con la Escritura, la están alimentando con revelaciones momentáneas que muchas veces son vagas, generalizadas o centradas en bendiciones materiales. El Evangelio nos llama a una fe sólida, no emocionalmente dependiente. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz», Juan 10:27, y esa voz se escucha sobre todo en las Escrituras. Si no cultivamos una vida diaria de oración y lectura bíblica, corremos el riesgo de confundir la voz de Dios con la voz de nuestras propias emociones, o peor aún, con la voz del enemigo disfrazado.
Esto no significa que todo profeta moderno sea falso, ni que toda palabra profética sea inútil. No, el Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, sigue revelando, pero su voz nunca contradirá lo que Él mismo ya inspiró en la Biblia. Y cuando alguien te diga que tiene una palabra de parte de Dios para tu vida, el primer paso es ir a la Escritura, orar y pedir discernimiento. Dios no es un autor de confusión. 1 Corintios 14:33. Él confirma su palabra. Él no cambia de parecer ni se contradice. Así que, si esa palabra profética te aleja del arrepentimiento, de la cruz, de la humildad o de la santidad, entonces no es de Dios, por muy impresionante que haya sonado. Lo más triste es que muchos han tomado decisiones cruciales, matrimonios, mudanzas, rupturas, negocios, basados únicamente en una palabra profética, sin consultar la Biblia ni buscar dirección clara en la oración. Y cuando las cosas salen mal, la culpa se la echan a Dios. Pero ¿cómo puede haber sabiduría sin escritura? ¿Cómo puede haber dirección sin oración? Volvamos al Evangelio puro. Volvamos a poner la Biblia en el centro. El Espíritu Santo nunca se divorcia de la palabra. Donde hay verdadera profecía, hay confirmación, hay paz, hay frutos. Y hablando de frutos, en el próximo punto veremos cómo algunos líderes con poder aparente están vendiendo una unción que nunca fue suya para empezar. La escena se repite en muchos altares modernos. Un líder impone las manos, declara una transferencia de unción, y los asistentes caen al suelo, lloran o tiemblan. Algunos incluso compran pañuelos, aceite, agua y hasta mantos ungidos, convencidos de que esos objetos contienen un poder especial. Pero, ¿de dónde proviene realmente la unción del Espíritu Santo? ¿Puede un hombre transferirla a voluntad como si fuera un cheque bancario? La doctrina de la unción por transferencia ha generado confusión, dependencia humana y en muchos casos idolatría espiritual. Porque cuando creemos que solo seremos usados por Dios si tal o cual líder ora por nosotros o nos toca, estamos olvidando la verdad más poderosa del Evangelio, que cada creyente tiene acceso directo al Espíritu Santo por medio de Jesucristo. En la Biblia, la unción es símbolo del llamado, del respaldo de Dios, del empoderamiento divino para cumplir una misión específica. Pero jamás se presenta como algo que se vende, se hereda o se transmite de forma mecánica. En Segundo de Reyes 2, vemos a Eliseo recibiendo una doble porción del espíritu de Elías, sí, pero no por una fórmula mágica ni por un manto encantado. Él la recibió después de haber sido probado, de haber permanecido fiel, de haber buscado con hambre espiritual algo más profundo. La verdadera unción no se compra ni se manipula, se recibe por gracia, en el tiempo y la forma que Dios determina. Y más importante aún, la unción no es espectáculo, es servicio. No es gritar fuerte, es obedecer más. No es poder humano, es presencia divina. Lo peligroso de esta doctrina es que pone el énfasis en el canal humano y no en la fuente divina. Muchos hoy corren detrás de hombres, buscando manos que los toquen, oraciones que los activen y hasta objetos que los bendigan. Pero ignoran que la mayor unción que un cristiano puede recibir es la llenura diaria del Espíritu Santo a través de una vida de oración, santidad y entrega. No necesitas una impartición de un apóstol famoso para ser usado por Dios. Lo que necesitas es morir a ti mismo cada día, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Lucas 9:23. Él mismo prometió que el Espíritu vendría a los que creyeran y obedecieran su palabra, no a los que pagaran por ello, ni a los que tocaran una túnica. Y cuidado, porque donde hay manipulación espiritual, suele haber comercio encubierto. Algunos líderes han transformado la fe en mercado. Te venden aceite de Israel, sal del Mar Muerto, piedras del Jordán.
como si el Espíritu Santo habitara en objetos más que en corazones, rendidos. Pero Pedro confrontó esta mentalidad de forma directa cuando Simón el mago quiso comprar el don de impartir el Espíritu. Tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Eso es fuerte. Pedro no negoció. La unción no es mercancía. La presencia de Dios no está en venta. Y ningún objeto sustituye una vida llena del Espíritu y fundamentada en la palabra. Este tipo de prácticas también ha generado un fenómeno sutil pero peligroso: la adoración al ungido. Las personas comienzan a seguir al hombre más que a Cristo. Si tal ungido no lo dice, no lo creen. Si él no lo ora, no sienten fe. Es como si la conexión directa con Dios estuviera bloqueada sin la intervención de un mediador humano. Pero el Evangelio dice lo contrario, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. La verdadera unción no se manifiesta en shows, sino en frutos. El que realmente está lleno del Espíritu ama, sirve, perdona, ora, busca la santidad y exalta a Jesús, no a sí mismo. Y si hay unción verdadera, no necesita espectáculo. Pero hablando de espectáculos, hay una doctrina que ha convertido la fe en un negocio rentable. Vamos allá. Si hay una doctrina que ha seducido a millones dentro del mundo cristiano moderno, es la llamada teología de la prosperidad. Suena atractiva, esperanzadora, incluso bíblica, al menos a primera vista. Predicadores bien vestidos, escenarios brillantes, frases motivacionales. Dios quiere que seas rico. Si siembras 100, cosecharás 1000. La escasez es falta de fe. Pero al rascar un poco más profundo, uno comienza a darse cuenta de que esta fe tiene menos de cruz y más de contrato. En este sistema, Dios se convierte en un inversor celestial, el diezmo en una transacción financiera y la oración en una negociación. Pero ¿dónde queda Jesús en todo eso? ¿Dónde quedó la renuncia, el sacrificio, la entrega total? La Biblia no niega que Dios pueda prosperar a sus hijos. Claro que sí. Él es proveedor, Filipenses 4:19. Él bendice, Él abre puertas. Pero cuando esa bendición se convierte en el centro del mensaje, algo anda mal. El evangelio que Jesús predicó no tenía como objetivo hacerte millonario, sino salvar tu alma. Él mismo dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y en 1970, otro pasaje fue todavía más claro: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. ¿Te das cuenta? Este no es un llamado a acumular, sino a soltar, a dejar atrás lo que esclaviza el alma para abrazar lo eterno. Pero la teología de la prosperidad predica lo contrario, que la fe sirve para atraer cosas, no para morir al yo. Uno de los efectos más nocivos de esta doctrina es la distorsión del carácter de Dios. Él pasa a ser visto como un banquero celestial al que hay que impresionar con ofrendas generosas. El problema no es dar, Dios ama al dador alegre, sino la motivación. Si das esperando recibir el triple, no estás adorando, estás invirtiendo, y la fe se convierte en una especie de sistema de recompensas. Hora plus, ofrenda, milagro garantizado. Eso no es fe bíblica, es manipulación emocional. La oración deja de ser intimidad con el Padre y se transforma en una lista de deseos. Y lo más grave, cuando el milagro no llega, la culpa recae sobre el creyente. Te faltó fe, no diste lo suficiente, tu ofrenda no fue con amor. Esa presión destruye más que edifica. Jesús nunca prometió comodidad, prometió compañía en medio del dolor. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, vivió en escasez, fue perseguido, golpeado, encarcelado.
¿Acaso le faltaba? ¿Y fe? No. Su riqueza era espiritual, su prosperidad era la salvación, el gozo eterno, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, sin embargo, hay quienes predican que si no estás prosperando financieramente, algo está mal en tu vida espiritual. Pero eso no es evangelio, es marketing. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Y una fe que no pasa por el fuego de la prueba no es fe madura, es infantil. Lo más preocupante es que esta doctrina ha secado la pasión por el servicio. ¿Para qué servir si puedo solo declarar y recibir? ¿Para qué sufrir por el evangelio si puedo vivir mi mejor vida ahora? Esa no es la fe de los mártires, ni de los apóstoles, ni de Jesús. La verdadera fe no se mide por la cuenta bancaria, sino por la entrega diaria. Y es ahí donde debemos volver a la sencillez del evangelio, a la oración secreta, al amor al prójimo, al sacrificio silencioso. Porque donde hay cruz, hay vida. Y hablando de distorsiones, del amor, el próximo punto revela cómo un evangelio falsamente amoroso puede ser aún más peligroso que la codicia abierta. Vivimos en una época donde el mensaje de Dios es amor, se ha convertido en una especie de escudo contra toda corrección. Nadie quiere ser confrontado, nadie quiere oír sobre pecado, juicio o arrepentimiento. Solo queremos palabras suaves, promesas dulces y un Dios que siempre abrace, pero nunca discipline. Pero eso no es el evangelio completo. Eso es una versión adulterada que se ha filtrado en muchas iglesias. El evangelio del amor tóxico. Un amor que ya no transforma, solo consiente. Un amor que ya no redime, solo tolera. La Biblia dice claramente que el Señor al que ama, disciplina. Hebreos 12:6. Y sin embargo, muchos cristianos modernos se han acostumbrado a una gracia que no exige cambio, a una fe sin cruz. Este tipo de enseñanza produce creyentes que viven en pecado sin convicción, porque les han dicho que Dios entiende. Y claro que Dios entiende tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros precisamente porque no podíamos salvarnos solos. Pero ese sacrificio no fue barato, fue sangriento, fue brutal, fue necesario. ¿Cómo vamos a tomarlo a la ligera? Jesús no vino a hacernos sentir bien con nosotros mismos, vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. En Juan 8:11, cuando Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, le dijo: «Vete y no peques más». No fue solo amor, fue amor con verdad, gracia que perdona, pero que también confronta, misericordia que abraza, pero que exige transformación. El problema es que este amor tóxico crea una falsa sensación de seguridad espiritual. Dios me ama tal como soy, dicen muchos. Y sí, es cierto, pero también te ama demasiado como para dejarte igual. El evangelio no es un spa emocional, es una cirugía espiritual. Y la santidad no es opcional, es la evidencia de una fe viva. Hebreos 12:14 dice: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Pero este tipo de evangelio moderno ha eliminado el concepto de santidad por completo. Se predican mensajes motivacionales, se maquillan los pecados con psicología barata y se elimina el arrepentimiento como si fuera una palabra obsoleta. ¿Cómo puede haber salvación sin arrepentimiento? Jesús fue el mayor ejemplo de amor que el mundo ha visto, pero nunca fue condescendiente con el pecado. Amaba al pecador, sí, pero lo llamaba al cambio, con ternura, pero con firmeza. Hoy muchos líderes no predican sobre el infierno, sobre la necesidad de renunciar al pecado, ni sobre el costo del discipulado. ¿Por qué? Porque es impopular, porque la gente se ofende, porque ya no llena iglesias. Pero la verdad no cambia. Y si predicamos un Jesús que solo abraza pero nunca confronta, no estamos predicando al Jesús de la Biblia. Estamos predicando un ídolo moldeado por la cultura, no por la Escritura. Es hora de recuperar el equilibrio. Amor sí, pero con verdad.
Gracia sí, pero con santidad. Un mensaje que consuele al herido, pero que también despierte al dormido. El Espíritu Santo no fue enviado para hacernos sentir cómodos en nuestro pecado, sino para convencernos de él. Juan 16:8. Y es ahí donde empieza la verdadera libertad. Porque cuando entendemos que Dios nos ama con un amor que purifica, que disciplina, que transforma, entonces la cruz ya no es un estorbo, es nuestra esperanza. Y hablando de mensajes confortables, el próximo punto revela cómo algunos sermones motivacionales están robando el lugar que solo le pertenece a Cristo. Cree en ti mismo. Tú puedes lograrlo. Solo tienes que visualizarlo. Frases como estas están llenando púlpitos que antes proclamaban: niega a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y es que en muchos lugares, el Evangelio ha sido reemplazado por mensajes de autoayuda emocional. Ya no se habla de pecado, de juicio, de arrepentimiento. Ahora todo gira en torno a tu potencial, tu felicidad, tu éxito. Es un cristianismo centrado en el yo, no en Cristo. Y aunque pueda sonar motivador, aunque inspire a corto plazo, a largo plazo, deja almas vacías y corazones confundidos. Porque sin cruz no hay salvación, sin muerte al yo no hay vida nueva, y sin confrontación no hay verdadera conversión. La psicología en sí misma no es el problema. Dios nos dio la mente, las emociones, la capacidad de razonar y crecer. Pero cuando la psicología se convierte en sustituto de la teología, el alma se queda sin alimento eterno. Muchos sermones hoy parecen charlas TED con versículos bíblicos añadidos para darles un toque espiritual. Se enseña cómo mejorar tu autoestima, cómo alcanzar tus metas, cómo vivir tu mejor versión. Pero, ¿dónde queda el llamado de Jesús a morir a uno mismo? Lucas 9:23. ¿Dónde está la urgencia por la eternidad, la necesidad de rendición, el temor santo que produce sabiduría? Esta nueva versión del Evangelio es cómoda, sí, pero no salva, porque no transforma desde la raíz, solo pinta la fachada. Y lo más trágico es que muchos buscan estas iglesias o canales no porque aman a Dios, sino porque buscan soluciones a sus problemas. Quieren paz sin oración, dirección sin escritura, sanidad sin santidad. Quieren un coach, no un salvador. Pero Jesús no vino a motivarnos, vino a rescatarnos. No vino a hacernos sentir mejor con nuestros errores, vino a destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8. El verdadero evangelio no es una terapia para el alma, es una cirugía. Corta, duele, remueve lo que está podrido, pero luego restaura, sana y da vida. Ese es el poder de la cruz. Y ese es el mensaje que está siendo silenciado por este falso evangelio de bienestar emocional. Una fe sin cruz es como un cuerpo sin corazón. Puede parecer vivo, pero está muerto. El apóstol Pablo no se gloriaba en sus logros ni en su conocimiento, sino en la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Él entendía que la verdadera transformación no venía de mirar hacia adentro, sino de mirar a Cristo. Hoy, en cambio, muchos predicadores animan a las personas a buscar dentro de sí las respuestas, cuando el Evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos. No es con nuestras fuerzas, es con su gracia. No es con nuestros méritos, es con su sangre. No es creyendo en uno mismo, es creyendo en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Gálatas 2:20. El cristiano maduro no vive motivado por emociones, sino por convicciones. No camina según su autoestima, sino según su identidad en Cristo. Y esa identidad se forja en la intimidad con Dios, en la oración constante, en la obediencia a la palabra, en el
fuego de la prueba. Esa es la fe que persevera, esa es la fe que vence al mundo, y es esa fe la que está siendo diluida por esta ola de mensajes bonitos pero vacíos. Mensajes que no incomodan, que no confrontan, que no preparan para la eternidad. Por eso es urgente volver al verdadero evangelio, el que te quebranta antes de levantarte, el que te confronta antes de consolarte, el que te crucifica antes de resucitarte. Y si has llegado hasta aquí, prepárate, porque ahora vamos a entrar en la conclusión que va a cerrar esta jornada con poder. Después de todo lo que viste hoy, la pregunta es inevitable. ¿Has creído, practicado o defendido alguna de estas doctrinas infiltradas? Lo más peligroso del engaño espiritual no es lo evidente, es lo que se parece mucho a la verdad. Y Satanás ha usado justamente eso para confundir, adormecer y desviar a millones de cristianos sinceros. Pero hoy, Dios está abriendo tus ojos. Este video no fue casualidad. Fue una señal de que aún estás a tiempo de volver al evangelio puro, el de la cruz, el del arrepentimiento, el del Espíritu Santo que transforma desde adentro. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas doctrinas te impactó más? ¿Has visto alguna de ellas dentro de tu iglesia o comunidad? Y dime también, ¿desde qué país estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde está llegando este despertar espiritual. Comparte este video con alguien que tal vez esté siendo atraído por estos falsos mensajes disfrazados de luz. Tu acción puede ser el primer paso hacia su liberación. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas los próximos contenidos que van a revolucionar tu fe. Y haz clic en el video que aparece en pantalla. Puede ser justo la continuación que tu espíritu necesita hoy.